Hay historias que nunca llegan a los libros de medicina. Momentos que van más allá de un diagnóstico o una bata blanca. Aquí la medicina se vive, se siente y a veces se sobrevive, Esto es Voces de la Medicina, un podcast no médico. donde las historias hablan por sí solas. Chon chon. Bienvenidos a este primer capítulo llamado Cuando tu jefe te hincha las innombrables, un espacio donde hablaremos sobre la importancia del ambiente de trabajo para los profesionales de salud. Bienvenidos a nuestro primer episodio sin audiencia. Hoy tenemos un programa muy especial y muy necesario. Vamos a hablar sobre algo que no se enseña en la universidad, pero que todos vivimos: la salud mental en ambientes laborales hostiles. Cómo identificar el maltrato, cómo protegerte y sobre todo, cómo no perderte en el proceso. Yo soy Sofía Y yo soy Gabriel. y Y esto esto es es Voces de Voces la de la Medicina, Medicina, un un podcast podcast no no médico, médico. o sea, para todos. Cuando hablamos de maltrato laboral, muchas veces pensamos solo en gritos e insultos. Pero el maltrato también puede ser silencioso. Podemos verlo como exclusión, sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, humillaciones sutiles, entre otras cosas. Y lo peor es que a veces se disfraza de exigencia profesional o y así se hacen las cosas aquí. Exacto, pero eso no lo hace normal y mucho menos saludable. ¿Te ha pasado que vas al trabajo con un nudo en el estómago? Y no es por el tráfico. O que cada día una broma, un comentario o incluso el silencio te hace sentir menos. Primero lo primero, el mobbing no es solo una palabra rara, es cuando una persona o un grupo de personas te hacen la vida imposible en el trabajo, de forma sistemática, repetida y con intención de aislarte o de sacarte. Y no, no es solo exigirte mucho. Estamos hablando de gritos, burlas, ignorarte a propósito, quitarte responsabilidades o incluso darte tareas como una forma de castigo. ¿Lo has escuchado? El acoso laboral puede ser vertical, cuando viene de tu jefe, o puede ser horizontal, cuando sucede entre colegas. Pero en todos los casos te desgasta y te enferma. Y sí, muchas veces termina por hacerte dudar de ti mismo. Bueno, pero ¿y el maltrato laboral? Este es cualquier acción que atenta contra tu dignidad. Puede ser verbal, psicológica, física o incluso digital. Y ojo, muchas veces se disfraza de humor. Entonces, ¿cómo lo identificas? Anota esto. Si sientes miedo constante de hablar o de proponer, si tus errores se amplifican, pero tus logros se ignoran, si tus compañeros te excluyen deliberadamente, si tu salud física o mental ha cambiado desde que trabajas ahí, entonces estás sufriendo de acoso o de mobbing laboral. Es hora de hablar, de documentar lo que pasa y de buscar apoyo. Nadie debería sentirse así en su trabajo. Yo he tenido la suerte de siempre tener buenos jefes. En especial en mi trabajo actual, creo que ha sido el mejor de todos, pero no todos corren con esa suerte. Hoy tú nos quieres compartir algo muy personal, porque a veces la mejor forma de visibilizar una realidad es contar desde adentro. Bueno, después de casi 3 o 4 años, no recuerdo muy bien, no me siento del todo lista para hablarlo. Todavía me genera un poco de tristeza, un poco de inseguridad recordar todo, pues todo esto. Para entrar un poco en contexto, para los que no son médicos, pues generalmente el horario de los médicos, de igual forma se cumplen las 136 horas, se hacen, depende de tu trabajo, una guardia de 24 horas o guardia de 12 horas. Sin embargo, yo viví una situación muy diferente. Como les había dicho, hace más o menos 3 años entré a trabajar en un hospital muy grande de esta ciudad, en el cual pues
como todos, después de salir de la rural, nos enfrentamos a esta triste realidad que es el desempleo. Y después de buscar, buscar, rebuscar trabajo, logré entrar. Sin embargo, esta felicidad en pocos días se transformó en una de las épocas más difíciles que he vivido hasta ahora. Primero, estaba en un lugar en donde pues estaba en un constante relación con la muerte, los pacientes morían diariamente y aparte con la excusa y con la romantización de la vocación y la responsabilidad hacia el trabajo y de aprender más, terminaba trabajando más de 320, 360 horas. ¿A qué me refiero a esto? Yo iba de lunes a viernes, de 7 de la mañana más o menos hasta las 3, 4 de la tarde y tenía que hacer guardias de 24 horas cada 4 días. Y pues las guardias de 24 horas siempre se transformaban en 28, 32, porque yo salía de posturno más o menos igual, 2, 3 de la tarde. Entonces, esto al principio, pues para mí fue bueno, está bien, por lo menos hasta poder acoplarme, para poder aprender un poco más, ya que yo no estaba relacionado mucho con esta especialidad, que nos va a pasar creo que a todos. Sin embargo, poco a poco me fui desgastando, me fui quemando y ya, al final ya no podía más. Para suerte o mala suerte, vino un paro nacional en nuestro país y pues para poder yo movilizarme al hospital tenía que pagar un taxi o un transporte diariamente, el cual me costaba mucho dinero. Entonces no podía ir todos los días y pues esto le comunicamos a nuestra jefa en ese momento y ella se enojó mucho. Entonces lo que tuvimos que hacer las personas que estábamos nuevos ahí fue redactar un correo institucional, el peor error que pude cometer. Redactamos un correo institucional en el que solicitábamos que por favor se nos cumplan las horas que dicen la ley de trabajo en nuestro país. Sin embargo, O sea, tú trabajabas más de las horas, pero te reconocían el sueldo no, pues no, lamentablemente no se me reconocía el sueldo, no me pagaban horas extras ni nada de eso. y tampoco te compensaban con días libres o vacaciones. No, por ejemplo, si yo tenía guardia sábado, yo iba de lunes a viernes, iba el sábado de turno, salía el domingo y tenía que volver a ir el lunes. Entonces, algo así era mi horario. Y muchos van a decir, sí, así es al principio, la. Ya sé lo que van a decir todos. Bueno, entonces, posterior a eso, yo empecé a ver muchas, muchas represalias por parte de mis jefes, de mis compañeras, porque aparte de la sobrecarga laboral, el ambiente era demasiado hostil, tanto con compañeras residentes como con mis jefes, médicos tratantes. El ambiente en realidad era lleno de peleas, peleas que incluso propiciaban nuestros propios jefes. Bueno, entonces, posterior a yo pedir esto, a que se cumplan las horas, se terminó este paro y volvieron todos, volvió todo a la normalidad. Y ahí fue cuando me encontré con mi triste realidad de nuevo. Entonces, mi jefa me sacaba del consultorio, me gritaba delante de los pacientes, me mandaba sacando y pues yo en realidad trataba de aguantar día con día, un día a la vez. Bueno, esto no va a ser para siempre. Llegó al punto en el que en serio no podía más de tantos gritos, de tantas humillaciones. Y sí, les puedo decir humillaciones porque ella y ellos pues eh, me hacen quedar muy mal delante de personas como pacientes, de otros funcionarios, de licenciados, de auxiliares, de todo el mundo. Entonces empecé a buscar por otros lados para poder irme de ese servicio. Le pedí a uno de mis antiguos profesores que me ayudara a cambiarme a su servicio. Le rogué literal. Fui donde el director médico, lloré con él media hora y pues yo lamentablemente no sabía que pues esta persona y mi jefa em,
eran muy amigos, entonces obviamente soy cáncer y mi mala suerte me pasó factura ese día porque yo terminaba de llorarle y salía literal hecha un mar de lágrimas de esa oficina y cuando salgo estaba mi jefa. Obviamente le contó todo y eso empeoró las cosas. Entre las cosas que me pidió el director médico de esta institución fue que yo pusiera, eh, primero que tuviera pruebas de lo que estaba pasando, lo cual tenía muchas grabaciones, muchos audios que me respaldaban, ¿no? Pero me pedía que lo haga de forma también formal, que lo haga mediante medicina ocupacional y la verdad pues que en un principio me parecía muy lógico, sin embargo hubieron precedentes que hicieron que yo me detenga, porque antes de que yo llegara a ocupar el puesto de médico general ahí, hubieron otros médicos que también sufrieron lo mismo que yo, a los cuales pues se los sancionaron por parte de mis jefes. Entonces esto hizo que yo me detuviera y tratara de esperar a que suceda ese cambio que me había ofrecido este director médico. Entonces, bueno, dentro de otras cosas que pasaban, cada visita, cada pase de visita era una tortura, literal. Tenía que pasar visita con uno de los tratantes que su trato era muy displicente hacia sus residentes, hacia los internos, incluso hasta los mismos pacientes. Entonces, mis compañeras también eran igual, em, pues cada día era una pelea. Por ejemplo, si algo no se hacía por errores mínimos, por ejemplo, no sellaste un pedido de laboratorio. A las 3 de la tarde te hacían regresarte de tu casa para que selles o firmes ese pedido, cosas como muy lógicas, ¿no? Pues después de esto me empecé a dar cuenta que habían muchas situaciones en mi vida que también empezaron a empeorar, porque pues pasaba muy poco tiempo en mi casa, compartía muy poco tiempo con mi familia, con mi esposo, mi esfera personal se empezó a derrumbar, empezamos a tener muchas peleas con mi esposo, con mi familia, algo de lo que no me siento orgullosa, pero pasó y es necesario hablar, es que empezó algo muy feo, que es la adicción. Empecé a fumar diariamente. En cada turno yo fumaba casi media cajetilla de cigarrillos. No es algo de lo que me siento orgullosa, pero es algo que pasaba. Todos los días igual fumaba. Empezó a tornarse en un uso muy necesario para mí porque lo primero que hacía al levantarme era un tabaquito para bajar los nervios y pues es, empezaron a prenderse todas las banderas rojas, ¿no? Bueno, ¿y a qué me refiero con banderas rojas? Pues aparte de que empezó a incrementar mi consumo de tabaco, empezaron a haber más afecciones en mi esfera afectiva. Empecé a tener falta de sueño, no me quería levantar de la cama, sentía tristeza, sentía ideas de minusvalía, yo no me sentía capaz de ir y seguir. Empezaron a aparecer ideas de no sirvo para esto, para qué estoy aquí, sería mejor si simplemente todo se acabara. Ventajosamente, yo hablo desde mi privilegio, claro. Yo tenía una red de apoyo muy buena. La principal red de apoyo siempre fue mi esposo, pues él tenía su trabajo, obviamente, él trabajaba fuera de la ciudad y pese a eso, él llegaba en las noches cuando tenía turno, llegaba, me ayudaba y se iba antes de que yo entregara el turno y se iba corriendo a su trabajo. También él era el que me contenía cada vez que yo tenía estas ideas, estos episodios, este llanto incontrolable en casa. Y, y llegó un día en el que todas estas ideas se juntaron, las muertes de los pacientes, el ambiente, se me caía el cabello, literal, yo me bañaba y cogía cada vez que me bañaba un mechón de cabellos en el piso, pero era en realidad excesivo. O sea, ¿tú crees que el estrés que te generó
el ambiente tóxico en el que te desempeñabas y la muerte de tus pacientes hacían algo sumativo ahí en tu esfera afectiva. Claro que sí. eh, Podríamos hablar ya algo más técnico, ¿no? Ya tenía una depresión. Tenía una depresión y pues ahora que entiendo más de esto, toda esta sobrecarga, todo este estrés acumulado, por mi parte, el mal manejo de las emociones, el mal manejo de mis horas de sueño, el no poner límites, fue empeorando cada día más. Bueno, y a pesar de toda esta sobrecarga, todo esto se iba juntando, pero hay algo de lo que me falta hablar y era de los pacientes. Y como les mencioné al principio, yo estaba en un área, en una especialidad muy complicada, muy fuerte, por el tema de las enfermedades que se manejaban, ¿no? Entonces, obviamente, los pacientes morían. Y morían no uno, sino a veces dos o tres por turno, lamentablemente por su enfermedad, ya que eran enfermedades muy graves, en la cual ellos se descompensaban rápidamente, necesitaban medicación que muchas veces no había en el hospital y ellos no tenían la capacidad de poder adquirirlo. Entonces, ahí sucedía algo que yo sé que muchos de ustedes van a poder identificarse y era la encarnización de estos pacientes. ¿Por qué? Porque no les dejábamos ir en paz, no les dejábamos ir cuando ellos ya lo necesitaban. Y eso, si yo le dijera a la Sofía del pasado algo fuera eso, el dejarlos ir en paz, dejarlos ir de una manera digna, sin dolor, sin sufrimiento, Em, y pues esto hacía que yo me sienta peor cada día, porque si moría un paciente, al siguiente día era, es tu culpa. Tú no hiciste todo lo que pudiste, es tu culpa. Y pues este tema era muy complicado, ¿no? ¿Y alguna vez hubo la muerte de algún paciente que te haya marcado, que te haya afectado en gran medida? Uf, de de algunos pacientes, sí tengo como en mi memoria, sobre todo dos. ¿Puedes contarnos de ellos? Pues sí, sí podría contar de ellos. Una era una paciente que ya tenía entre unos 45 60 años, que tenía una enfermedad de la cual todavía no se encontraba diagnóstico, sin embargo, se iba descompensando y descompensando, y ella estaba sufriendo mucho en realidad en el momento en el que murió y yo estaba de turno. Para ese momento, lamentablemente, como les digo, no se lo dejaba ir en paz. Entonces yo hacía cosa tras cosa para que ella no muriera. Sin embargo, ella se estaba cansando, se estaba agotando y lamentablemente tuve que verla morir con mucho dolor, mucho sufrimiento y no pude hacer nada. Y otra era una jovencita que estaba, me parece que a 1 o 2 días de cumplir años. Lamentablemente ella no estaba con su familia aquí porque ella era de otro país. Con la única persona que estaba aquí era con su hermano. Y esa noche que entró, obviamente desde que la vimos en la emergencia, sabíamos que ella no iba a quedarse con nosotros. Y para evitar que ella esté en la emergencia, dentro de tanto caos, decidimos hacerla ingresar. Poquito después ella falleció. Lo que me marcó con ella, primero era que era muy joven, estaba solita, y lo otro fue la reacción obviamente de su familiar. En verdad él literal se descompensó, empezó a llorar, empezó a gritar, pese a darle un poco de contención. En cierto momento yo creí que me iba a golpear, pero pues lamentablemente así es cuando una persona pierde a alguien que quiere tanto. Esos pues son dos de los casos que yo más recuerdo. Como te digo, pasó ya hace casi 3 años. Y yo creo que como profesionales de salud pues también estamos metidos, bueno, obligados, ¿no?, por nuestra profesión a estar viviendo con la muerte, ¿no? Y sí, es muy difícil ver a familiares que se despidan de los pacientes, ver cómo ingresan de uno a la
último adiós y al final, eh, es una tristeza bastante inmensa, ¿no? Eh, bueno, gracias por contarnos, compartirnos esta experiencia que la veo bastante enriquecedora, ¿no? Más que nada por abrir tu corazón. Sé que no fue fácil pasar por todos esos momentos, pero también sé que gracias a tu historia, a tu testimonio, muchos se van a sentir acompañados al escucharte y muchos van a saber que algo no está bien si es que tal vez están viviendo algo similar, ¿no? Si alguien nos escucha está pasando por algo como esto, pues tengan en cuenta de que no están solos, ¿sí? No están exagerando, no es exagerado el sentirse mal, el sentirse triste, el sentirse atrapado. Entonces, y que más que nada no es su culpa, si es que si necesitas buscar ayuda, búscala, búscala, porque la vas a necesitar. No dejes que el sistema te cambie a ti. Ahora pasemos a nuestra sección que yo le denomino como interrogatorio criminal. Así como en las películas policíacas, tú te sientas en un escritorio con una luz en la cara y el que pregunta soy yo y tú solamente respondes. Sí, nos vamos a atrever a preguntarte sobre tu historia. Esperemos no abrir una llaga, más bien que nos ayudes, ¿no? A entender un poco más sobre lo que estabas pasando. Gracias por estar dispuesta a hablar de esto. No es fácil, pero quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo fue ese momento en que sentiste que la situación de tu trabajo dejó de ser exigente y se volvió injusta? Bueno, pues como te dije al principio, eh, sí es difícil. Es difícil, pero siento que ya lo puedo hablar. Bueno, ¿cuándo sentí que esta situación dejó de ser exigente y se volvió injusta? Pues creo que más o menos al mes de que yo llegué ahí, en el cual mis compañeras, por ser antiguas, obviamente, estar de residente 4, 5, 6 años va a hacer que tú adquieras experiencia, adquieras más conocimientos y ellos tenían esta posición de superioridad sobre nosotros, que éramos nuevos. Entonces, cuando ellas cometían errores, los cuales ni siquiera eran pequeños, también eran errores bastante importantes, se los pasaba por altos, ya sea por el tema de tener amistad con nuestros jefes, con los tratantes, y en cambio a nosotros era una persecución constante. eh, el dar explicaciones de primero dónde estábamos, qué estábamos haciendo, entregar informes de lo que hacías todo el día. Y pues cuando empecé a agotarme también, empecé a agotarme de ir todos los días, pues creo que ahí, y pues todo el tiempo que seguí. Bueno, eh, en mi trabajo actual también sí he visto ese tipo de actitudes, ¿no? De personas que llevan mucho tiempo en su puesto y han adquirido un gran conocimiento, una gran experiencia, pero cuando se encuentran con alguien nuevo, bueno, obviamente te ayudan, te explican, pero hasta que tú te acostumbres al tipo de trabajo, al tipo de conocimiento, al tipo de manejos, de tratamientos que tú tienes que dar, pues pasa un poco de tiempo hasta que tú empiezas a confiar en ti mismo, ¿no? Porque obviamente pues no es que te gradúas de médico de la universidad, ya lo sabes todo. Tienes que estar en un conocimiento constante y en una lectura constante y hasta poder estar seguro de lo que tú leíste está bien aplicado, pues sí pasa cierto tiempo. Pero sí he visto esas actitudes de criticarte mucho, esas envidias de que si tú haces algo un poco mejor o lo haces un poco más eficiente, pues también te critican mucho y más que nada bueno, te hablan por la espalda, ¿no? E intentan meterte el pie, como se dice, meterte en problemas. Bueno, Sofía, ¿qué sentiste cuando ese paciente que me mencionas que falleció con mucho dolor, qué sentiste cuando
falleció. Y más allá de eso, ¿cómo reaccionó tu entorno laboral frente a lo que pasó? Bueno, viéndolo en retrospectiva, puedo expresarte lo que sentí porque en ese momento no sabía qué pasaba, ¿no? Yo creo que sentí mucha, mucha, mucha frustración porque en verdad lo hice todo, lo averigüé todo, apliqué todos mis conocimientos, llamé a expertos y no pude salvarla. Entonces yo sentía mucha frustración y en ese momento también sentía mucha culpa, ¿sabes? Pero ahora, como te digo, mirándolo en retrospectiva, me doy cuenta de que sí pude haber hecho algo mejor y es el evitar que ella sufra. ¿Cómo actuó mi entorno laboral? Pues al siguiente día, obviamente, ¿qué le pasó a la paciente? Se trató de explicar, sin embargo, empezaron, empezó la persecución. Bueno, vas a hacer un informe de cómo pasó, de qué hiciste, y las críticas de los médicos tratantes, de mis compañeras, de a veces, entonces, tú quieres venir menos horas, pero mira, mira lo que pasa. Y pues lamentablemente ese paciente no se murió porque yo no hiciera algo, sino por su propia enfermedad. Y lamentablemente esto pasa todos los días. Existen situaciones y enfermedades y descompensaciones que se salen de nuestras manos, ¿sabes? Bueno, a mí me llama mucho la atención el comentario que te hicieron bueno, lo voy a hacer en forma de comentario y perdón la mala palabra. ¿Cómo carajos se puede curar un paciente con el hecho de que vayas más horas a trabajar? Porque en el comentario que tú nos cuentas, te dicen, ¿quieres venir menos horas? Y mira lo que pasa con el paciente, o sea, que tiene que ver el ir a trabajar más horas con la enfermedad de los pacientes, especialmente si son enfermedades, bueno, que ya se convierten en intratables. Es muy difícil recuperar un paciente, es muy difícil sanarlo. Recuerdo una profesora en la universidad, que ya no recuerdo el nombre, pero alguna vez me dijo, bueno, nos dijo a todos, si el deber del médico es el de curar, pero si no puede curar, tiene que aliviar. Y si no puede aliviar, tiene que reconfortar. Y si tampoco puede reconfortar porque la enfermedad es muy grave, es muy complicada, por lo menos debe acompañar. Entonces, veo, bueno, y soy testigo de que todos los médicos, cuando, bueno, todos cuando salimos de la universidad, creemos que podemos curar todo. Y nos olvidamos de la parte humana, especialmente de la parte del final de la vida en acompañar, en el saber cuándo soltar a los pacientes, en saber dónde, hasta dónde trabajar. Sabes que concuerdo contigo porque, pues sí, cuando nosotros nos formamos, estamos formados para salvar vidas y salimos con ese complejo de superhéroes, salimos con esta idea romantizada de que lo vamos a lograr todo, que el paciente va a vivir, pero muy poco se habla, o puedo decirlo personalmente, muy poco se habla en estas áreas de los cuidados paliativos, los cuidados al final de la vida y la calidad de muerte que les damos a los pacientes. Y el hecho de querer agarrarlos y no soltarlos y no dejarlos ir hace que cometamos más errores. No recuerdo una sola vez que en ese servicio nosotros dejáramos de ir a un paciente, bien, a un paciente sin dolor. En realidad no lo recuerdo. Y pues eso sí, estaría muy importante de todos como médicos saber que es mejor dejar ir a una persona que no sufre a prolongar la vida. Pero ¿qué vida? Una vida llena de sufrimiento, una vida llena de dolor, incluso cuando los pacientes ya ni siquiera
o ya se encuentran agónicos, que sus familiares los vean así, ver cómo agoniza, ver cómo sufre. ¿O qué opinas? Bueno, yo también recuerdo a ese paciente que tú mencionas y porque también he tenido esos pacientes. Y la verdad, hay algo que bueno, siempre recuerdo cuando tengo un paciente ya, digámoslo así, en tono de broma, ya está pidiendo interconsulta cuidados celestiales. Y siempre recuerdo lo que alguna vez me aconsejaste de déjalo que se vaya sin dolor. Y pues sí, es verdad. Aprendí a manejar ciertos fármacos para darles, para paliar su enfermedad, digámoslo así, para que no sientan dolor, para que no sientan molestias. Y pues si es que fallecen, pues puedan fallecer en paz, puedan fallecer tranquilos, sin dolor. Eh, pero muchos de los médicos, a pesar de que uno se ha conversado de eso, ¿no? Entre compañeros, siguen pensando que el deber del médico es solamente salvar vidas. Y no digo solamente como que hay que poquito que hacen, ¿no? Sino que no abren el horizonte humano y intentan dar una calidad de vida. Simplemente quieren curar. Y se olvidan del dolor, se olvidan de las náuseas, se olvidan del vómito constante, que también molesta y también hace que la vida, pues, la calidad de vida decaiga en este aspecto. Han rotado muchos chicos del posgrado de cuidados paliativos, ¿no? Por donde yo estoy. Y siempre que se habla con ellos, pues ellos hablan de saber soltar, ¿no? Porque si una persona está ya para cuidados paliativos, es una persona que no tiene cura y simplemente es mejorar la calidad de vida para cuando ya le toque fallecer. Bueno, como una aclaración, eh, estamos hablando obviamente desde la experiencia, ¿no? Yo no soy posgradista ni médico especialista en cuidados paliativos, pero hemos tenido la oportunidad de rotar con personas que sí. Bueno, yo tampoco soy paliativo, ¿no? Pero como dice Sophie, pues se habla desde la experiencia, ¿no? Y bueno, en este contexto también hay que hacer un acompañamiento a los familiares. Y eso es algo que me gusta hacer a mí bastante cuando tengo un paciente que ya va a fallecer, ¿no? Me gusta conversar con los pacientes. Me gusta explicarles con detalle qué es lo que va a suceder. O sea, les digo, sabe que su familiar al final va a fallecer, en resumen, ¿no? Pero no lo digo de una forma tan seca, tan fría, sino que pues le voy desglosando qué es lo que está pasando con él, qué está pasando con su cuerpo y cuál es el desenlace final que va a fallecer. Y siempre, siempre, cuando pues obviamente no es una noticia que reciben muy fácil, ¿no? Y muchos se ponen a llorar, muchos se desesperan, otros dicen, no, sí, ya me di cuenta y lo toman con más calma, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre me gusta preguntarles si es que desean que otro familiar les acompañe para que no se sientan solos. Y lo digo por desde mi experiencia, ¿no? Más que médica personal. Por ejemplo, cuando mi madre falleció, estuve yo completamente solo con ella. Y cuando ella falleció, a mí me preguntaron, ¿le hacemos reanimación o no le hacemos reanimación? Y te digo sinceramente, no supe qué hacer. Me quedé bloqueado, a pesar de que era estudiante de medicina, ¿no? Y sabía qué es lo que estaba sucediendo y todo, ¿no? Sabía incluso las probabilidades. Y para ser sinceros, pues para el público que nos escuche y que no sea médico ni profesional de la salud, eh, una reanimación cardiopulmonar que es el masaje cardíaco como se ve en las películas, las probabilidades de que un paciente salga de un paro son extremadamente bajas. ¿Sí? Así sea que el paro esté bien hecho, en los tiempos adecuados, con el nivel de compresiones adecuadas, con la medicación adecuada, con el soporte ventilatorio adecuado.
pues es un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero sí es alto que estas personas, especialmente cuando ya están deterioradas, vuelvan a caer en un segundo paro, en cambio es mucho más frecuente. Y que vuelvan a salir del segundo paro es casi imposible, ¿sí? Y obviamente, pues si es que por milagro del cielo vuelve a salir del otro paro, pues si cae en un tercero, no sale ni de chiste, ¿no? Entonces, esa vez yo me sentía solo, me sentía bloqueado, no sabía qué hacer. Y la respuesta que a mí me salió al médico fue no sé qué hacer. Y me acuerdo que la doctora, era una médico residente, me cogió de los brazos y me dijo, mírale a tu mamá, sabes lo que puede pasar en una reanimación, que se puede fracturar todo eso, mírale si es que sale del paro, qué calidad de vida va a tener, va a vivir bien, va a vivir mal, va a tener dolor y bueno, bueno, influyó en que yo tomé una decisión, ¿no? Entonces siempre me recuerdo eso y siempre les pregunto si quieren que alguien más les acompañe. Y yo pido una autorización para que suba otro familiar, pues y estén entre dos, porque de la misma forma cuando alguien fallece, tú necesitas un abrazo, ¿no es cierto? Para que sentirte mejor. Entonces, bueno, eso es algo que yo siempre hago, ¿no? Volviendo al tema, que nos desviamos un poco, tengo otra pregunta. ¿Alguna vez en este ambiente te hicieron sentir culpable por cosas que estaban fuera de tu control, como por ejemplo una enfermedad que no tiene cura? Cada día de mi vida que estuve ahí me hicieron sentir culpable y pues es fácil ver las cosas de retrospectiva, ¿no? Es fácil ir al siguiente día, haber dormido tus 8 horas y decir, ah, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste aquello? Pero ¿y por qué no hiciste lo siguiente? Y pues tú vas tomando decisiones mientras van pasando las cosas, vas tomando decisiones en la marcha. Y lamentablemente, como esta enfermedad es incurable, pues no tienes mucho que hacer cuando estos pacientes se descompensan. Hagas lo que hagas, lamentablemente el final, ya sea 2 horas antes o 2 horas después, va a ser el mismo. Pero en lo que sí nosotros podemos cambiar es en cómo se van los pacientes. Y es algo que muchos de nosotros no entendemos, de muchos de los médicos que no son obviamente de cuidados paliativos no lo entienden. Y por eso no se aplican estas medidas al final de la muerte. ¿Cómo crees que afecta emocionalmente o cómo crees que te afectó emocionalmente el sentirte humillado o cuestionado como profesional cuando, como un comentario que tú hiciste, tú sabes que hiciste todo lo posible, aplicaste todo tu conocimiento, todas tus habilidades, pero no funcionó? Bueno, ahí sí entramos en materia oscura, diría yo. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer ideas que tú no puedes controlar. Entre ellas estas ideas de sentirte menos, ideas de que no existe ninguna otra salida, eh, que van evolucionando de a poco a ideas de muerte. Bueno, esta pregunta que tenía preparada creo que ya la contestaste, ¿no? Eh, ¿Algún momento te atreviste a alzar la voz, a reclamar o decir qué es lo que está sucediendo en tu ambiente de trabajo? Que nos contestaste que sí. Y nos comentaste que pues hubo represalias por eso, ¿no? ¿Qué tipo de represalias o qué tipo de persecución hubo? Sí, yo me atreví ni siquiera a quejarme o a exponer toda esta situación, sino a exigir algo que era justo, el trabajar las horas necesarias,
porque fuera del hospital yo seguía siendo Sofía, la que le gustaba la danza, seguía siendo Sofía, la que era esposa, Sofía, la que era hija. En ese momento no era mamá, pero imagínate si hubiese sido mamá en ese momento. Entonces, el pedir algo justo hizo que se destape todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de represalias tuve? Pues desde gritos, eh, menosprecio delante de los pacientes, delante de los familiares, críticas, pues que me lanzaban indirectas delante de otros profesionales, de mis compañeros. Me acuerdo claramente un día en el que uno de nuestros pacientes, mientras estaba en una sala de cuidados especiales, se descompensó y como estaba dentro de otra sala, nos mandaron llamar y obviamente bajé corriendo, llamé a los doctores de la UCI y eventualmente no podía contestar mi teléfono porque estaba asistiendo al paciente. Entonces escucho esos tacos entrar. Tac, 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 tac. No, me gritó delante de toda la sala, ¿por qué no le contesté el teléfono? Y pues sí, ese día la verdad es que no pude aguantarme las ganas de llorar y me puse a llorar. ¿Qué otro tipo de represalia? Ah, ¿Qué otro tipo de persecución? Cada vez que se moría un paciente, querían un informe específico de las cosas que hacían, de las cosas que hacías. Luego, cuando ibas los días de asistenciales, literal, un informe de qué hiciste todo el día, pese a que esas horas extras no eran recompensadas. Y pues no tuve otra opción que pedir disculpas. O sea, haga conmigo lo que usted quiera, pero ya deje de estarme acosando. Muy bien. ¿Cuál crees que fue el momento más difícil para ti en todo este proceso? El momento más difícil fue cuando todo se me empezó a salir de las manos. Yo hablo desde mi situación, desde Sofía, todo lo que pasó, porque obviamente no todas las personas son iguales, no todas las personas manejan este tipo de situaciones iguales. Podrán existir personas que tienen desarrolladas otras capacidades afectivas o puedan tener un mejor manejo de emociones y de manejo de conflictos, pero yo no las tenía en ese momento. Y pues todo se empezó a salir de las manos. Estas ideas de soy menos, soy, no sirvo, es mejor que todo esto acabe. eh, Incluso renunciar no era una opción y no sé por qué, pero para mí la única salida de ahí era, era muriendo. Entonces creo que ahí fue cuando todo se salió de las manos. Bueno, creo que ya tu, tu salud mental empezó a ser afectada en ese momento, ¿no? ¿Recibiste algún tipo de apoyo, ya sea de colega, familias? ¿Recibiste terapia? ¿Qué sucedió? Lamentablemente, aún existe el estigma de la salud mental y sobre todo en los médicos. ¿Cómo puedes estar enfermo si eres médico, no? Es lo que mucha gente se pregunta. Y sobre todo, ¿cómo puedes estar mal y aún así atender pacientes? Pero lamentablemente, la mayoría de los médicos, sí, puede tener depresión, ansiedad. Y primero, el saber identificar. Yo no lo identifiqué. Yo me cerré tanto, eh, empecé a aislarme, empezaron a haber problemas en familia, en mi hogar, y no pedí ayuda. O bueno, tal vez sí pedí ayuda a la psicóloga del hospital. Sin embargo, pues mi petición fue ignorada, como creo que pasa en muchos lugares. Pero afuera sí tenía ayuda. Tenía a mi esposo que pese a tratar de contenerme en esta situación,
Él me ayudaba, no solamente en el ámbito laboral, sino, como digo, me estaba conteniendo. Cada vez que lloraba me consolaba, pero nunca, nunca se nos pasó por nuestra cabeza el, ok, necesitas ayuda profesional. Después de todo lo que viviste, ¿cómo lograste empezar a reconstruirte y volver a conectar con tu vocación de médico? A ver, mm, uy, esta pregunta me la pusiste muy difícil. Voy a abrirte un poco más mi corazón, o bueno, mis recuerdos. Una de las últimas guardias que estuve ahí, un paciente murió también. Y ese fue el gatillazo, ¿no? El, ¿por qué estás aquí? Estaría mejor la vida si tú no estuvieras aquí. El servicio estaba en un piso bastante alto. Entonces, simplemente dije, ¿por qué no? Sería una opción fácil, probablemente sin dolor. Y me paré en la baranda. Me paré esperando tener el valor de dejarme caer. No sé hasta ahora qué fue lo que me detuvo, pero me detuvo. Y ahí fue cuando dije, en verdad, un trabajo en el que no tienes más reconocimiento que algo económico, vale la pena para que estés ahí. Ese momento fue en el que yo tomé la decisión de renunciar. Y al siguiente día solamente quería irme, obviamente, porque murió este paciente, hubo una confrontación bastante importante, en verdad estaba cansada, me peleé con todos, solamente quería ir a mi casa y, y le dije a mi esposo, ya no puedo más, voy a renunciar. Y así fue. Ese día me ayudó a enviar el Simbra, a mandar la renuncia. Y entonces, los siguientes días fueron igual difíciles porque pues no puedes renunciar y irte al siguiente día. Lamentablemente tienes que quedarte un poco más de tiempo. Salir de ahí fue como tomar una bocanada de aire fresco. Entonces, desde abajo, ir, ir recordando todo lo que había hecho, todos los reconocimientos buenos de mis superiores que había tenido en otros trabajos, en otros ámbitos, y a reconstruirte desde cero. Es difícil, es muy difícil volver a reconectarte, volver a sentirte bien contigo misma, sobre todo en el tema de no ser suficiente para algo. Y poco a poco, pues, un día a la vez, un pensamiento a la vez, tratar de bajarle también al consumo. Fue difícil, pero se logró. Interesante lo que nos... y bastante fuerte lo que nos acabas de contar, ¿no? Bueno, tengo una última pregunta. ¿Qué le dirías hoy a un colega que esté viviendo en una situación parecida a la que tú viviste, pero que no se atreve a hablar ni a decir nada? Bueno, ¿qué le diría a mis colegas? Es difícil aceptar que necesitas ayuda. Es difícil aceptar que, que no estás bien,
Entonces el primer paso pues es buscarlo, ¿no? Ya sea eh, con tu familia, con tu pareja, y buscar ayuda profesional de psicología, de psiquiatría. Y pues es difícil, en verdad es muy difícil el alzar la voz, el poner alto a estas situaciones, sobre todo cuando no te sientes respaldado, sobre todo con la gente que se está encargando de evitar que pase esto, los superiores, los directores de medicina ocupacional. Es muy difícil. Yo en realidad puedo hablar desde mi privilegio en el cual yo tuve la oportunidad de renunciar y salir de ahí, pero no muchos tienen este, esta ventaja porque probablemente son cabezas de hogar, eh, son la fuente de apoyo económico de otras personas, pero pues buscar ayuda y clarificar tu mente para que no te quedes ahí. Bueno, yo creo que ha sido bastante fuerte todo ese tiempo para haber soportado tanto y más que nada valiente, ¿no? Y creo que la mayor de las valentías fue el haber renunciado y el haber buscado un nuevo camino, el haberte reconstruido nuevamente. Y pues ahora que te veo, pues disfrutando de lo que estás haciendo, disfrutando de tu especialidad, pues es muy llenador, ¿no? Es muy llenador el ver que otra vez encontraste tu vocación y que lo estás pasando bien. Es algo muy bonito. Y te felicito por eso, te felicito por el haber tomado la decisión de salir de ahí, porque muchas veces pues uno piensa, ¿no? Y algún consejo que alguna vez me dieron. Trabajo es trabajo, así sea el infierno, pero en verdad no es así. ¿A qué costo pones en juego tu salud mental, tu integridad mental por dinero? Porque seamos sinceros, nadie trabajara si es que no dieran dinero. Todo el mundo trabajamos porque necesitamos dinero para vivir, para pasear, para comer, para cualquier cosa necesitamos dinero. Pero a pesar de eso, pues no es justificado sacrificar tu salud mental por un sueldo. Y si tienes la oportunidad, a las personas que estén escuchando esto y tal vez están pasando por una situación similar, si es que tienen la posibilidad de tener el apoyo de alguien y pueden salir de donde están, háganlo, salgan de donde estén. Porque a fin de cuentas, trabajos hay muchos, se pueden encontrar, aunque hay mucha gente que dice trabajos, ¿cómo es? Hay mucha gente que quiere trabajar, pero no hay trabajo. Sí, es verdad también, ¿no? Pero trabajos hay bastantes y puedes llegar a encontrar un trabajo mucho mejor en un lugar mucho mejor. Y te quedas ahí padeciendo, sufriendo, en lugar de poner música clásica, poner la cámara de video encendida y golpear a tu jefe con música clásica y luego reproducirlo en cámara lenta, como lo dicen. Eh, Pienso también que debes buscar ayuda, ¿no? Cuando estás viviendo todo eso. Porque no está mal, no está mal el sentirte mal. Lo que está mal es no buscar ayuda cuando sabes que la necesitas, ¿sí? Bueno, después de tanto dolor, toca respirar un poquito. Porque sí, también hay formas de resistir, de protegerse y de cuidarse en el medio del caos. Ya no me hagas llorar, por favor. Así es. Si no puedes cambiar el ambiente, al menos que el ambiente no te cambie a ti. Vamos con nuestras recomendaciones para sobrevivir con dignidad y un poquito de cordura en un entorno laboral hostil. Número uno, prioriza tu salud mental como si fuera una guardia médica y la que fuera tu guardia más importante. Dormir, comer, hidratarte, no, no es un lujo,
Es lo mínimo para funcionar como ser humano. Ya sabemos que a veces eso parece misión imposible, pero inténtalo, porque el cuerpo te pasa factura. Ya no tenemos edad para estar dejando eso ahí. Número 2, pon límites. Y si no puedes gritarlos, al menos susúrralos con firmeza. Y mi recomendación personal, si tienes que mandar al cebo a alguien, mándalo al cebo. Siempre y cuando sea justificado y se lo merezca. No todo lo tienes que hacer tú, no todo lo tienes que aguantar tú, no todo lo tienes que callar tú. Recuérdalo, aunque sea en voz baja frente al espejo del baño del hospital. Número 3, busca tu tribu. Nadie sobrevive solo en un ambiente tóxico. Encuentra a esa colega que también levanta la ceja cuando pasa algo injusto. A veces un café con la persona correcta puede ser más terapéutico que 1000 horas de silencio. Y sí, es verdad. ¿Quiénes seríamos nosotros y nuestros amigos de trabajo? Y si me escuchan, muchas gracias, porque gracias a ustedes es que pude mantenerme con gordura ese tiempo que estuve ahí. Bueno, sí, no, eso va para el Sebas y el Nachito. Número 4, valida lo que sientes. Si algo duele es porque importa. Y si te duele mucho, no estás exagerando. Nada se está exagerando. Yo tardé en entender que no estaba loca, solo estaba cansada y harta, y sobre todo estaba sola. Hasta que empecé a hablar. Y número 5, mi favorita, busca ayuda profesional si la necesitas. Un psicólogo no es para los débiles, es para los valientes que deciden no rendirse. La terapia no te cambia la realidad, pero te ayuda a mirarla sin romperte por dentro. Es como un estetoscopio del alma. Y créanme, todos deberíamos hacernos un chequeo de vez en cuando. Bonus track. Si todo falla, pon reggaetón en los audífonos, finge que eres actriz de Grey's Anatomy, camina por el pasillo y sigue adelante con tu día. La dignidad ante todo. Eso funciona más de lo que uno cree. Próximamente abriremos un bloque donde leeremos mensajes y testimonios de quienes nos han escuchado porque hay muchas voces de la medicina que merecen ser escuchadas. Y tú que estás aquí, si necesitas hablar, escribir o simplemente sentirte acompañado, este podcast también es tu espacio y nos puedes escribir. Nosotros estaremos felices de contar tu historia. Actualmente nos podrías escribir a vocesdelamedicina@gmail.com. Puedes colocar tu nombre y nosotros te vamos a exponer frente a todos. No, 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 mentira, eso no se hace, ¿no? Te podemos contar tu historia de forma anónima, podemos inventar los nombres, pero lo importante es que empieces por algo. Y si el es que es contarnos tu historia y que nosotros pues lo podamos transmitir desde el inicio, pues que así sea. Señoras y señores, y sobrevivientes del sistema de salud, Les damos la bienvenida al glorioso, infalible, absolutamente no respaldado por ninguna organización oficial, Manual de la Supervivencia Médica no aprobado por la OMS. consejos prácticos absolutamente reales para no perder la cabeza ni la licencia médica. No es burnout si nunca te encendiste del todo. Si llegaste a la guardia con la batería social en 2%, la emocional en -10 y aún así diste lo mejor de ti, mereces un diploma, una siesta y sobre todo terapia. No estás agotado, estás en modo ahorro de energía. Si sientes que funcionas en piloto automático y tu alma te abandonó en el segundo turno, tranquilo. Es un estado clínicamente no reconocido, pero altamente compartido. Aprende a decir no, o al menos a decir, déjame pensarlo mientras respiro en el baño. No todo lo urgente es tuyo. Si no eres Dios, no salves al mundo en solitario. Deriva, delega y disimula. No es una oración completa. Úsala, repítela.
Decórala si hace falta. Ejemplo práctico, no puedo. Nivel intermedio y nivel intermedio. No me corresponde. Y nivel experto, consúltalo con quien te contrató. Y nivel ultra experto, vete al carajo. Sobrevive con estilo. Bata arrugada, ojeras de mapache, pero actitud de superhéroe. Porque el glamour del hospital es psicológico. Sobreviví al café de la guardia y todo lo que obtuve fue taquicardia y ese trauma emocional. Sí, el café del hospital parece aceite de motor, igual tómalo. No por la cafeína, sino por la esperanza. La cafetería no alimenta, pero entretiene. Si el café sabe a tinta de impresora, igual tómalo. Es tu mejor amigo, tu única pareja estable y tu antídoto contra la mala vibra. Brindemos por ese expreso existencial. Nunca subestimes el poder de un mensaje en plena crisis. Cuando todo arde, un buen meme clínico es más terapéutico que 200 miligramos de sertralina. Los grupos de WhatsApp del hospital solo son cascos emocionales. Si el grupo dice guardia tranquila hoy, sal corriente, es una trampa. Tip Pro. El grupo de tu servicio es tóxico y solo te genera ansiedad. Silencia ese grupo, eso es salud mental y salud preventiva. Y sí, también es un acto de amor propio. Terapia, amigos y dormir sin culpa. Y lo más importante, no olvides que tú también eres humano. No viniste al mundo para salvar a todos, si eso significa perderte a ti. Un psicólogo no te va a decir cómo suturar, pero sí cómo no desarmarte mientras lo haces. Recuerda, la terapia no es debilidad, la terapia es el wifi para el alma. Aliados, memes y mini rituales para no explotar. Encuentra tu tribu, esa colega que te pasa memes clínicos cuando estás por llorar. O ese compa que te guarda la última empanada en medio del caos, María Gracia. Como que ya me dio hambre, ¿no? O el colega que te dice, vamos a un tabaquito. Sí, a veces te puede funcionar, siempre y cuando no se convierte en una adicción. El ego también se desinfecta. No dejes que te definan por un error, tampoco por un elogio. Haz tu parte, hazla bien y sobre todo suelta. No vinimos al mundo a ser mártires, vinimos a hacer lo mejor posible, sin perdernos a nosotros mismos. Recuerda, si alguna vez te sientes sobrepasado, este podcast no reemplaza una consulta profesional, pero sí puede ser ese abrazo sonoro que te faltaba. Bueno, colegas, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que haya servido para ustedes todo lo que hemos hablado aquí. Esperemos que les haya alivianado un poco la carga. Y si no estás pasando por esta situación y tienes un colega que tal vez, o un amigo, o una pareja, o alguien que está pasando por esta situación, pues puedes recomendarle este capítulo, puedes aconsejarlo, puedes ayudarlo. Y si no se atreve, puedes llevarlo para que busque ayuda. Esto fue Voces de la Medicina, un podcast no aprobado por la OMS, pero sí por nuestros corazones agotados. ¿No se supone que era un podcast no médico para todos? Bueno, en fin, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, respira, hidrátate y no olvides, no estás solo. Y si necesitas ayuda, pídela. En nuestro siguiente capítulo hablaremos ¿qué siente un médico cuando fallecen sus primeros pacientes? Va a ser un tema muy interesante para los que quieran saber qué es lo que sentimos los médicos, que también somos humanos, también tenemos nuestro corazoncito, y pues intentaremos conseguir un poco más de testimonios para verlo de diferentes perspectivas. Chao, colegas de la vida, hasta la próxima dosis de Voces de la Medicina.